Bueno, estábamos con... ¿Dónde estoy? Acá. Jueves, tienda deportiva. Y la clase pasada estuvimos viendo un poquito lo que era la parte del SQL. Estuvimos agregando, viendo cómo agregar, teniendo en cuenta algunos detalles, diferencias que teníamos con el objeto dado, que prácticamente teníamos la tarea ya armada. Y ahora trabajando con código directo es un poquito más extenso, pero igual es posible hacerlo. Vimos que al tratar de editar, podíamos hacer una actualización completa de un grupo de datos. En el caso de eliminar, también se podía hacer una eliminación general de varios productos que coincidan con un criterio, o en el caso de que quisiéramos eliminar un dato en particular, tomamos el código de dicho producto para que elimine únicamente el producto que estamos viendo en ese momento. Y había que hacer algunas actualizaciones. Por ejemplo, si yo quería, recordemos que SQL hace una consulta y genera una tabla provisoria para poder mostrar los datos. La información está en la tabla de mercadería y por eso después, una vez que ejecutamos la consulta, que realizamos todos los cambios, luego volvíamos a llamar a la tabla original, que es la tabla de mercadería, que es donde tenemos toda la información, y después desde ahí podíamos cargar los registros. Entonces, hoy vamos a de proyectos, nos toca el formulario número 2, y en el formulario número 2 es donde tenemos el objeto FlexGrid para visualizar los datos. Vamos a achicar un poco el tamaño de la fuente, al estar más grande la pantalla, tampoco complicado el ancho. Miren, ahí estaría. Y de acá, nada, no hay nada. Perfecto. Vamos a empezarlo de cero. Propiedades del proyecto, formulario número 2. Ahora, el tema de los options, y vamos a hacer un proceso similar al ejercicio anterior, donde teníamos ya los options creados según la cantidad de columnas, o sea, la cantidad de datos que tenemos acá en la base de datos. Entonces acá teníamos 3, 3, 6, 3 o 9, sí, 9 columnas. Vamos a poner acá un nombre. Teníamos un total de 9 columnas y acá yo quiero crear automáticamente los 9 options. O sea, no quiero estar dibujando yo 9 options uno por uno. Quiero que se creen automáticamente. Así que lo primero que voy a hacer es lo siguiente. La cajita de texto, voy a dejar esta cajita, ya que se va a ir posicionando automáticamente dependiendo qué opción seleccionemos. Lo que sí, al objeto option le cambiamos la propiedad de index para que quede en 0. Asegúrense de tener el micrófono apagadito, así no se superpone los audios. Entonces esto es un poquito más pequeño. Bueno, entonces acá la propiedad de index la pasamos a 0, porque en base a este label que ya está posicionado en el formulario, voy a crear los siguientes. Antes de hacer todo esto, ¿qué pasa? Yo sé que son 9 columnas, pero no quiero poner directamente en una variable, decir, bueno, son 9 objetos en total. Bueno, en realidad serían 8, porque hay uno que ya está creado. Pero no quiero delimitar y decir, bueno, son 8, fijo 8, porque la idea es que si el ancho de las columnas cambia, que yo igualmente que esto se actualice automáticamente y no tener que estar cambiando, venir acá y cambiar el valor de la variable, depende de la cantidad de columnas que haya. Entonces para eso
lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Primero, tengo que conectarme con la tabla y con la base de datos. Nosotros teníamos toda esa conexión dentro de un módulo. Teníamos acá conexión. Así que en el for load voy a llamar a la conexión. Eso es lo primero que hago. Ahí se conecta la base de datos. Después lo siguiente es conectarme a la tabla. Y acá habíamos hecho un procedimiento con algunos parámetros que le estábamos pasando. La tabla y el nombre de la tabla. Son dos parámetros. Así que vamos a poner call, conectar tabla. El primer parámetro es la variable que ya tengo creada, que es la de tabla mercadería. Y el nombre de la tabla es mercadería. Entonces acá ya tenemos, llamé a la conexión de la base de datos y llamé a la conexión de la tabla. Si yo le pongo play y me muestra el formulario sin ningún error, hasta ahí quiere decir que vamos bien. Una vez que ya tengo conectada la base de datos, ya tengo conectada la tabla, ahora puedo ingresar a la información de esta tabla. Así que voy a hacer un procedimiento nuevo para poder contar la cantidad de columnas. O sea, la cantidad de elementos. Vamos a poner contar. Le voy a poner contar columnas. Me voy a hacer una variable nueva llamada columnas. As integer. Esta variable columnas me va a estar capturando de la tabla mercadería con el campo fields, que son los campos, y le pongo count. Cuando nosotros colocamos estas líneas de código, estamos contando la cantidad de columnas. ¿Por qué quiero contar la cantidad de columnas? Por dos motivos. Motivo número uno, eso me va a permitir definir cuántas columnas necesito para mi objeto grid. Y motivo número dos, estos option, quiero que el texto venga de la información que está en los títulos. Entonces por eso necesito saber cuántos son. Entonces ahí ya tengo columnas. Listo, ya tengo la cantidad de columnas. Y ahora voy a hacer otro procedimiento nuevo llamado crear objetos. Y acá es donde voy a crear los options que necesito. Para eso hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un bucle que comience desde el número 1, porque el 0 ya está creado en la pantalla. Entonces comenzamos a partir del 1. To columnas. Next. Hasta columnas. ¿Por qué columnas? Porque acá es donde estamos capturando la cantidad de títulos que hay. Esto después vamos a hacer ahí en el for, en esa línea hay que hacer una pequeña corrección después. Así como está, ponemos load y necesito el nombre del option. El option se llama option criterio. Option criterio. Y entre paréntesis coloco la X que me va a permitir ingresar en los índices de cada uno de ellos. Y le voy a decir que la primer propiedad que cambiábamos era la propiedad visible, ya que los elementos por defecto, una vez que se cargan, no aparecen. Entonces tenemos que ponerle visible true. Hasta acá, así como está, yo le pongo play y los elementos quedan creados, pero están uno encima del otro. Entonces no los estamos viendo. Lo que tenemos que hacer ahora es posicionándolos. Ahora vamos a decirle lo siguiente.
Option criterio. Lo primero que voy a cambiar va a ser el top, o sea, la posición. Como tienen que ir uno debajo del otro, le digo, bueno, esta propiedad top va a ser lo siguiente. Tomamos como referencia el objeto anterior creado y su propiedad top. Y a esto le vamos a sumar, recuerden que cuando usábamos top, la otra propiedad que utilizamos era la propiedad 8, que correspondía a la altura de los elementos. Entonces, este es nuestro option y lo que le estamos diciendo es, bueno, la propiedad top. El top es el valor que se encuentra acá en la parte superior. Este sería el top. Entonces le estamos diciendo que el próximo elemento, este por ejemplo, es el option que tiene el índice 0. Entonces le estamos diciendo, bueno, al próximo elemento, que va a tener el índice 1, va a tomar como referencia el valor que está acá arriba. ¿Sí? Con el top estamos tomando esta información que está ahí arriba. Este es el top. Y le decimos que el valor que hayamos capturado de acá lo sume al alto, o sea, al alto de este objeto. De la suma de estos dos, yo voy a obtener como resultado la posición del siguiente objeto. Ponemos play. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a este evento. Pequeño detalle. Si no lo llamamos. Y también tenemos que llamar a contar columnas. Que el contar columnas lo puedo llamar acá. Contar columnas. Y ahí los tenemos. Uno debajo del otro. Voy a mover un poquito esto lo voy a poner acá para verlo. Entonces ahí tenemos todos los options automáticamente creados, uno debajo del otro. Vamos a contarlos. ¿Cuántos son? Una manera más fácil de contarlos sería, una vez que se crean todos los elementos, le cambiamos la propiedad caption para saber .caption. Entonces este es el objeto base, porque le estamos diciendo, bueno, partiendo del índice 1, poner los números a todos. Y vemos que empieza 1 hasta el 9. ¿Qué pasa? Yo tengo creados un total de 9 options. Pero si yo cuento el que ya está creado, tengo un total de 10. Por eso yo les decía que hay que hacer una pequeña modificación después en este bucle. Porque columnas cuenta del 1 al 9. Pero yo ya tengo un elemento creado. Entonces no van a ser 9. Voy a tener un elemento menos. Va a ir del 0 al 8. Vamos acá, ver objeto. Ahora, yo lo podría dejar de esta forma. Podría tener todas las consultas. El problema es que yo tengo un flex grid acá en la parte inferior. Y de repente me encuentro con toda esta área totalmente vacía. Yo podría colocarle acá los botoncitos para decir, bueno, ejecutar consulta o borrar consulta. Podríamos agregarlo para que no quede tan vacío. O sea, la opción está. O diríamos, bueno, agregamos, decimos, bueno, una cantidad de options van a estar de este lado y después otra cantidad de options va a estar de este otro lado. O sea, podríamos separarlos en columnas. Para poder separarlos, o sea, y dividirlos en columnas, yo necesitaría primero hacer una división para saber cuántos elementos hay de un lado y del otro.
Así que ahí ya tengo los objetos creados. Listo, ahora necesito distribuirlos. Este que está acá después lo vamos a borrar. Para eso, yo lo que tendría que hacer es una división. Y ese, bueno, columna 1 va a ser igual a contar columnas dividido 2. Entonces de esa manera va a agarrar la cantidad de columnas que tenemos acá y luego, bueno, dividirlo sobre 2 para decir, bueno, vamos a distribuir tanta cantidad de options por un lado y tanta cantidad de options por el otro. Al tenerlo así dividido, vamos a hacer una ligera modificación. Esto que está acá, vamos a cancelarlo, porque simplemente quiero que los cree y los muestre. Una vez que ya tengo separada cuánta cantidad voy a tener de un lado y cuánta cantidad voy a tener en el otro, voy a hacer el for. Y voy a decir, bueno, para la primera columna, puedo usar la X, puedo usar la Y, o sea, eso depende de cada uno. Y le digo que se van a estar posicionando de la siguiente manera, partiendo del 1 hasta columna 1, o sea, hasta esa cantidad. Next. Los que están en el primer grupo se van a distribuir de la siguiente manera. Van a tomar, vamos a agarrar esta línea de código y me la voy a pegar acá. El primer grupo le vamos a decir que se posicionen uno debajo del otro. Eso es lo único que tienen que hacer. El primer grupo. Contar columnas. Ah, contar columnas no, columnas. Solo, sin el contar. Ahí está. Bueno, el elemento 9 de la matriz de controles no existe. Porque acá tenemos que va columna y fíjense que dice 4,5. Obviamente, si fuesen 10 columnas no habría problema, me devolvería 5 y 5. Pero acá me devuelve 4,5, entonces ahí quizás tengo un pequeño problema. Y acá, de costumbre, como tenía la X, vamos a ponerle por la Y. Ahí está. Entonces ahí tenemos que empieza desde el 0, 1, 2, 3, 4. Entonces agarro estos elementos y los deja bien posicionaditos uno debajo del otro. Este 4,5 no me generó problemas, pero vamos a hacer lo siguiente, lo voy a convertir en un entero. Convertir en entero. Para que quede un poco más prolijo y no quede ese 4,5. Entonces, listo, ahí lo convertimos en entero. Ahora, en la columna 1 se distribuyen estos elementos. Para la otra columna voy a hacer otro for distinto. Y le voy a decir que va a comenzar desde columna 1, pero quiero que acá en columna 1 tengo como resultado 4. Si acá yo le dejo columna 1, le voy a decir, bueno, partiendo del 4, que cargue los otros datos. No, acá tiene que partir del siguiente número, que es el 5, o sea, el valor que está en el 5. Hasta columnas. Esta variable tenía las 9 columnas enteritas. Y le voy a decir lo siguiente. Bueno, ahora, en este caso, no solamente tienen que desplazarse uno debajo del otro, sino que yo necesito que este grupo se desplace hacia la izquierda, tomando como referencia la ubicación de mi cajita de texto. Entonces le tengo que decir que los objetos, criterio, j.left, va a tomar como referencia la posición de la cajita, que se llama txtValor. txtValor.left más txtValor.width. Entonces va a tomar
la posición left va a tomar el cálculo de este ancho. Acá el elemento 9. Vamos a restarle 1. Y acá. Ahí vemos cómo quedó ahora posicionado justo acá. Vamos a sacarle este caption para ver los números. Ahí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y el 5. Lo tenemos justo ahí. ¿Por qué? Los posicionamos a la izquierda, joya, perfecto, pero todavía me falta decirle esto mismo. Bueno, ahora que ya está posicionado, ahora quiero que vaya bajando. Y acá, yo podría copiar esta misma línea, ya que el cálculo es muy similar al que tenemos que hacer, cambiando, en vez de la I, por la J, que es la variable, la letrita que estamos usando ahora. O sea, tendría que hacer esto mismo. Dependiendo de la posición del objeto que ya está arriba, colocar los siguientes. Vamos a ponerle play. Y acá. Fíjense lo que ocurrió. ¿Qué es lo que pasa? Yo le estoy diciendo en el cálculo, que es este mismo que está acá, en ese cálculo le estoy diciendo, bueno, toma la posición del objeto con el índice anterior. Entonces, el índice anterior del 5 es el 4. Por lo tanto, está tomando este top como referencia para poder bajar. O sea, acá conseguimos que quede bien uno debajo del otro, joya, pero me está tomando el top del objeto anterior. Yo quiero que tome el top del objeto anterior, pero partiendo de 1. O sea, partiendo de el top inicial, o sea, a partir de acá. Partiendo de acá, que vaya bajando. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos primero una variable para poder posicionar los elementos, ya que yo acá le puedo decir, bueno, quiero que en un inicio tomes la posición del primer objeto, del índice 0. O sea, yo esto lo puedo dejar así. El problema es que acá, por ejemplo, fíjense dónde se está posicionando. Yo lo que necesito es esto, que primero capture esta posición y después, una vez que esta posición ya está capturada, que luego se empiece a incrementar, que luego vaya haciendo este cálculo, o sea, este incremento. Así que necesito una posición top. Ahí está. Entonces ahí conseguimos la posición inicial. Listo. Esto voy a bloquearlo momentáneamente y le voy a decir, bueno, ahora en un principio vas a tomar como referencia esta posición inicial. Joya. Pongo play. Vemos que me toma correctamente la posición top del objeto 0. Ahora tengo que incrementarlo. ¿Qué es lo que voy a incrementar? No voy a incrementar esto. Voy a incrementar este dato. Y le voy a decir, bueno, esta variable que me estaba capturando en un principio, esta posición, se va a ir actualizando. Y el valor que venía guardando a ese dato le vamos a sumar el alto de todos los elementos. Y ahí lo tenemos. Toma como referencia el top para que queden ambos al mismo nivel y después le decimos, bueno, una vez que ya tomó el top anterior, después que se vaya incrementando normalmente. Acá, para que no quede tan pegadito a la caja de texto, le tenemos que decir lo siguiente: a este cálculo le vamos a sumar, no sé, vamos a poner 200, un número alto para saber cuánto se corre, y fíjense cómo se desplaza.
para que no quede tan ahí pegado. Entonces, en un principio, este for simplemente me crea los objetos. Voy a sacarle este criterio. Acá hacemos un cálculo para dividirlo. Y dice, bueno, a ver cuántos elementos entran. Y acá cargamos el primero. Listo. Tengo una variable que no la declaré en ningún momento, ya que voy a estar trabajando acá sobre este procedimiento. O sea, esta posición top no la voy a llamar desde otro lado. Si en algún momento esta variable necesito llamarla fuera del procedimiento de crear objetos, ahí sí, tengo que venir acá arriba y crearla, definir, o sea, declarar la variable. Y luego aquí tenemos para cargar los otros valores. Vamos a hacer otro for. Y con este vamos del 0 hasta la última columna menos 1 for x, y le voy a decir, bueno, ahora todos los elementos punto caption, la información sale de la tabla mercadería, punto field, punto name. Y acá vamos a ver option criterio x, ya están creaditos. A ver. No me cambió el contenido. Columnas. Ahora sí. Este label me quedó medio, este texto me quedó medio chiquito. Vamos a expandirlo. Ahí está. Y ahí lo tenemos separado en dos columnas. Entonces de esa manera yo puedo subir acá un poquito más el flex para que no quede tan abajo. Y quede mejor distribuido. Si ustedes prefieren poner todo en una sola columna, lo pueden hacer en una sola columna. Pero bueno, a mí me gustó más tenerlo separado ahí en dos columnas. Visualmente me gustó más a mí de esa forma. ¿Cómo vamos hasta este punto? Con la creación de los objetos y la distribución. Bueno, continuamos entonces. Bueno, ahora ya tenemos creados los objetos, ya tenemos listo cada uno de los elementos. Ahora lo que tenemos que conseguir es que cada vez que presionamos un option, la cajita de texto tiene que acompañar a cada uno de los labels. A cada uno de los options, mejor dicho, porque labels no creamos. Así que vamos aquí. Aquí, option criterio. Option criterio, index. Nosotros teníamos el select case, estamos muy acostumbrados a usarlo, sobre todo cuando tenemos una matriz de controles. Y decimos, bueno, según el índice de cada uno de los elementos,
vamos a decir que si hace clic en esta opción ocurre tal cosa, si hace clic en el otro ocurre tal otra. En este caso, para la cajita de texto va a ser muy sencillo, porque le vamos a decir que la cajita criterio, o la cajita valor creo que era, sí, valor punto top, va a ser igual a opción criterio, y entre paréntesis le ponemos index, o sea, para que tome como referencia el índice del objeto, y le ponemos top. Entonces acá tenemos, hacemos clic en cada uno y vemos cómo se va desplazando. Pero en el caso de estos que se encuentran acá, tenemos que hacer una modificación. Así que vamos a decir txtValor.left, esta cajita, la posición que se encuentra a la izquierda, va a ser lo mismo que el cálculo. Decimos que tenga como referencia index, la posición left más el ancho de este objeto. Punto width, o sea, el ancho de los elementos. Lo único que vamos a hacer un poquito más grande el formulario, como yo tengo mi pantalla un poco más amplia. Acá lo que tiene es lo siguiente, o sea, acá se está adaptando según el ancho, como yo tengo este objeto, este option tiene un ancho y este mismo ancho se utiliza para los demás. Entonces por eso la separación, las palabras estas son un poco más cortitas y por eso la separación es mucho más grande. Si no, lo que se tendría que hacer es, asimismo, como creamos los options, hacer lo mismo con el label. ¿Por qué hacen un label? Porque los options no tienen una propiedad llamada autosize. Yo, por ejemplo, hago un label y acá tengo una propiedad llamada autosize. Dependiendo del contenido, esta es una cajita grande. Si yo acá en autosize le pongo true, automáticamente se adapta el ancho del label. Entonces este ancho va variando, no es siempre el mismo. Entonces la cajita de texto puede acoplarse a este ancho. Pero el option no tiene una propiedad llamada autosize. Entonces es un poco más complicado. Pero por ahora se va desplazando, que es una de las partes que me interesa a mí. Entonces vamos a ir acá en objetos. Bueno, lo que es los options ya estaría, ya tenemos preparadas las cajitas de texto. Ahora vamos con el flex. Yo tengo por defecto 2 columnas y quiero que haga las 9 columnas correspondientes. Vamos a checar la fuente un poquito más. Monta font. Así entra bien. Vamos a ir aquí. Nosotros teníamos contar columnas. Este lo voy a poner acá en el form load. Contar columnas, así ya me queda todo en el for y ya tengo todo bien cargadito. Columnas, acá estás. Clic. Crear objetos. Para no poner,
yo podría agarrar acá este procedimiento llamado crear objetos y colocar todo en el mismo procedimiento, que se carguen los títulos, que se carguen las filas, o sea, todos los datos. Pero hay un problema, porque cuando nosotros hagamos una consulta, dependiendo qué opción yo seleccione, al momento de ejecutar la consulta, esta información se tiene que actualizar. Entonces yo necesito tener, por un lado, lo que es cargar los títulos de mi flex y por otro lado, cargar las filas de este flex para que cuando yo selecciono, por ejemplo, una marca, un color, una categoría o cual sea el dato que quiero, bueno, en el caso de foto, este me parece que estaría de más, pero bueno, no importa, me lo voy a dejar ahí y ya que lo creé lo dejo, pero después este en realidad no tendría que estar, habría que sacarlo. Entonces, cuando yo presiono el botón de que me muestre la información obtenida de la consulta, esto se va a actualizar. Cuando yo presiono el botón, que les voy a estar creando acá, de reiniciar o borrar esta consulta, este flex tiene que volver a cargarse con los datos nuevamente. O sea que me muestre nuevamente toda la información como estaba. Así que, para no tener todo amontonado en un solo lugar, por eso siempre hacemos los procedimientos. Entonces vamos a poner acá, cargar títulos. Teníamos columnas, vamos aquí. Grid1.cols columnas. Ahí este cargar títulos lo voy a llamar porque siempre me olvido de llamar los procedimientos y después pongo play y quiero que mágicamente se llamen sin llamarlos en el load. Entonces ahí está, ahí tenemos las 9 columnitas. Bien, ahí se cargan los títulos. Cargar títulos, listo. Ya tengo todas las columnas necesarias. Tengo que cargar ahora los títulos correspondientes. Vamos a poner for X. Las columnas empiezan desde el 0. Y acá columnas tiene 9. Si yo empiezo desde el 0, voy a tener 10 columnas. Así que menos 1. Y vamos a decir que grid1.col, acá es col sin la S porque voy a decir el índice de la columna donde quiero que se posicione. Grid1.row, lo mismo sin la S porque quiero decirle en qué fila vamos a hacer los cambios. Como son los títulos, va a estar todo en la fila 0. Grid1.text, tabla mercadería, punto fields, punto name. Ahí tenemos código producto, marca, descripción, precio de lista, stock disponible, talle, categoría, color y bueno, y la foto acá. Así como cargamos los títulos, también vamos a hacer lo mismo para las filas. Cargar filas. Siempre va a ser más cómodo tener todo separadito por procedimientos. Aunque parezca que estamos haciendo un montón de procedimientos, siempre, si de repente yo tengo que hacer una actualización en el código, yo acá tengo todos estos procedimientos. Pero si lo que tengo que hacer es una modificación en lo que es crear las columnas, busco donde tengo las columnas, los títulos, puedo ocultar el resto de los procedimientos y simplemente centrarme en esta porción de código. En cambio, si tengo todo en un solo procedimiento, supongamos que lo dejé todo en el load, voy a tener todo un montón de código y voy a tener que leer todo completo, a no ser que lo separe por comentarios.
Y decir, bueno, en esta parte este es el código para cargar las columnas. Después, este es el código para cargar las filas. ¿Sí? Que también se puede hacer, separar por comentarios. Pero en este caso vamos a dejarlo acá también, cargar filas. Cargar filas. Y me haría falta una variable, así como dice la variable columnas, quiero una para las filas. As integer. Ahí está. Vamos a decir que filas va a ser igual a tabla mercadería punto record count, o sea que me cuente todos los registros. Y el grid punto rows va a ser igual a filas más 1. El record count simplemente me va a contar cuántos registros hay, o sea cuántos datos tenemos dentro de la tabla. Y simplemente tengo 2 datos. Pero ¿qué pasa? Yo necesito indicarle que quiero 3 filas junto con el título. Y por eso le pusimos 3. A la cantidad de registros, que son 2, súmale 1 más. Así como tenemos la posibilidad de restar, también en algunas ocasiones vamos a tener que hacer un pequeño incremento. Y vamos a traer los datitos. Igual que en el ejercicio de la libreta de contactos, que lo que teníamos era cargar la información según las filas y las columnas donde estábamos. Entonces vamos a decirle, vamos a poner filas. Comienzan desde la número 1 porque en la fila 0 es donde están los títulos. Y a mí me interesa que vaya desde la primera. Next. Esto sería para las filas. Y después necesito las columnas. Las columnas sí empiezan desde 0. Columnas menos 1. Y acá le voy a decir, bueno, nos posicionamos en la columna según la variable X. Nos vamos a la fila según la variable J. Y cargamos los datos de la tabla mercadería según la variable X. Y acá vemos que nos trae los datos, pero me trae siempre el mismo, repetido. Le tengo que decir que una vez que cargó la información de la primera fila, a continuación, mercadería.moveNext, o sea que se mueva al siguiente registro. A ver, lo tenemos, Reebok y Nike. Y ya estaría completo. Bueno, lo que es la parte visual ya lo tendríamos. Listo. Ahora vamos a el tema de las consultas. Obviamente necesitamos los botones. Vamos a poner acá un botón para ejecutar la consulta. Vamos a hacer un poquito oso más para acá. Este va a ser ejecutar consulta. Vamos a las propiedades y vamos a ponerle cmd consulta. Vamos a copiarlo y acá vamos a pegarlo haciendo una matriz de controles.
mientras que un botón va a estar ejecutando la consulta. Vamos a ponerle ejecutar. El otro va a ser borrar consulta o reiniciar. Reiniciar búsqueda. Ejecutar consulta y reiniciar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. No, acá sí. Select case, index, and select case 0, case 1. En caso que haya presionado el 0 es para ejecutar consulta. Y acá sería para borrar consulta. Bien, algo que no hice en los options es lo siguiente, ya que si yo hago un clic y tengo algo escrito, al hacer clic en las otras opciones quiero que esta información, esta cajita no solamente se vacíe, sino que se active el foco para que yo pueda continuar escribiendo. Así que antes de continuar vamos a hacer ese cambio. No solamente se posiciona, sino que además txtvalor.text lo vaciamos y txtvalor.setFocus. Ahora sí. Listo. A mí me gusta más. Bueno, hablamos a los botoncitos. CM de consulta. Bien. Acá. ¿Cómo hacemos la consulta? Vamos a guardar. Nosotros teníamos por un lado los comandos SQL y después teníamos el otro PDF con la estructura de las consultas. Bien, yo acá no quiero ni agregar, ni modificar, ni nada. Simplemente quiero que se centre en la información que yo le voy a estar pidiendo. Entonces le voy a decir que seleccione de la tabla mercadería un determinado dato donde un campo cumpla con un criterio. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Me dice, acá en el ejemplo, selecciona todos los campos de la tabla clientes, pero los registros de todos aquellos clientes que se llamen Alfredo, por ejemplo. Entonces me dice select, el asterisco me permitía indicarle que quiero que se fijen todos, o sea que seleccione todos los campos de esta tabla, donde este campo, ¿sí? El campo, ahí tengo que fijarme bien el título de cada uno, donde el campo sea igual a este otro dato. Entonces vamos a hacerlo. Necesitamos para las consultas la variable SQL y después necesitamos también la tabla SQL. Tabla SQL as ADO record set. Y vamos a hacer lo siguiente, ejecutar consulta. Esto me lo voy a copiar. Listo. Y ponemos SQL va a ser igual a. Ponemos select, o sea, seleccionar. Puedo colocarlo todo en mayúscula. Asterisco, seleccionar todos los campos. From de la tabla mercadería. Where, y acá es donde hacemos la condición. Supongamos, vamos a probar uno. Yo necesito que tome como referencia
A ver. Bueno, tengo 2 productos nada más. Vamos a agregar un par más. Adidas. Botines. Y vamos a poner otra más que sea, vamos a poner marca Nike, también botines, y podemos poner distintos colores, no solamente uno. Botines 2.jpg. Después vamos a ver el tema de las imágenes, que nos había quedado también pendiente del tema de la foto. Así que por ejemplo acá ya tengo estos 3 y aquí yo quiero la marca. Entonces le voy a decir, bueno, selecciona todos los campos de la tabla de mercadería donde la marca sea cuál. Entonces vamos a decirle, la marca sea igual a. Y acá, yo la información la voy a escribir en la caja de texto. Yo no puedo poner acá txt valor, porque yo abrí, para poder armar la estructura del select, abrí una comilla doble. Entonces, esto me lo va a estar tomando tal cual como está acá escrito. Y yo necesito lo siguiente, según como estaba en la teoría, la información va a estar encerrada entre comillas simples, o sea, el valor de comparación, o sea, el dato que estoy buscando. Así que voy a poner comilla simple, comilla doble, y voy a concatenar la cajita valor. Y cierro obviamente con comilla doble, comilla simple y comilla doble. Tengan muy presente el orden, cómo van. Comilla simple, comilla doble. La comilla doble es para cerrar la estructura que está acá abierta. Y después acá, ¿qué pasa? Me quedó esta comilla simple abierta y tengo que cerrarla. Entonces por ese motivo se vuelve a repetir. Y como es parte de la estructura del SQL, tiene que estar encerrada entre comillas dobles. Yo acá le hice un espacio para que se vea, pero ustedes cuando lo armen tiene que estar así todo juntito. Y cuidado, por ejemplo acá con estos espacios. Acá lo hace automático, pero si yo dejo todo amontonado, me diera un error. Entonces también tengan presente los espacios de los ampersand. Listo, ya hice la consulta. Así sola no me sirve de nada. Tengo que hacer lo siguiente. Tengo que conectarme con la tabla y tengo que pasarle este dato. Nosotros acá en el for load nos habíamos conectado con la tabla y le dijimos tabla mercadería y el nombre de la tabla. Acá hay que hacer lo mismo. Call, conectar tabla, pero le voy a pasar la información de tabla SQL y SQL. Estos son los datos que le voy a pasar. Voy a hacer la conexión, voy a hacer todo. ¿Y qué pasa? Yo quiero que ahora la información se vuelque acá adentro en el flex. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo tenía el procedimiento llamado cargar filas. Este que está acá. Pero me encuentro con un pequeño inconveniente con este procedimiento. Así como está, necesita un cambio solo. Yo le estoy diciendo, bueno, carga las filas y le estoy diciendo que los datos vienen de la tabla mercadería. Tabla mercadería, tabla mercadería, tabla mercadería. ¿Qué es lo que pasa? Yo acá estoy usando la tabla esta llamada SQL. Entonces, si yo le pongo call
cargar filas. Por ejemplo, acá vamos a ponerle, yo le dije marca, Adidas, ejecuto y me tira un error. ¿Por qué? Porque estoy llamando acá en la tabla esta de mercadería. Entonces acá en cargar filas le voy a hacer una modificación. Le voy a pasar un parámetro. Voy a ponerle tabla as ado database. Entonces en vez de llamarse tabla mercadería, voy a llamar a la tabla. Tabla. Entonces cargar filas, le pasé un parámetro. Ahora vamos al load, porque tengo que hacer la corrección. Cargar filas acá. Le tengo que pasar el nombre de la tabla que quiero, de dónde van a salir los datos. La tabla es mercadería. Entonces ahí le estoy pasando el valor. Vamos a ver si está todo bien. Sí, sigue todo bien. Y acá voy a hacer lo mismo. En vez de cargar filas solo, le voy a pasar los datos de SQL. Tabla SQL. Entonces yo pongo Adidas y presiono ejecutar, me trae simplemente la información de Adidas. Vamos a suponer que yo ahora digo, bueno, quiero Nike. Ahí me trae, y fíjense que no me trae un solo dato, sino que me trae dos. Si pongo Reebok, y me trae Reebok. Acá me trae marca porque yo en la consulta SQL le dije, bueno, tráeme la marca. Pero yo tengo que tener presente cuál de estos options está seleccionado. ¿Cómo vamos hasta aquí con la consulta SQL? ¿Alguna duda? ¿Cómo va todo? Bueno, continuamos. Si no hay duda, continuamos. Bueno. Entonces acá me está preguntando simplemente por la marca. Yo quiero que, teniendo en cuenta el option que está activado, que me traiga, obviamente, la información correspondiente. La forma de poder saber qué option está activado sería que en el momento que nosotros hacemos un clic, me capture en una variable el caption, este que está acá. Porque podemos aprovechar, o sea, esto no es que lo escribimos manualmente, sino que estos nombres, tal cual como están escritos acá, lo está trayendo, o sea, lo podemos capturar en la variable. Así que vamos a probarlo. Vamos a Option Criterio. Vamos a crear una variable. Esta variable sí la voy a tener que definir. Vamos a ponerle criterio as string. Vamos a decir el criterio va a ser igual a option criterio index.caption. Esto ya me va a estar capturando el texto. Vamos para aquí y acá. Yo no puedo traer directamente la variable. Es como la cajita de texto. Tengo que concatenar
la información. Criterio. Entonces, según el criterio, vamos a probarlo. Código de producto. Quiero el código de producto 100. No coinciden los datos. Vamos a depurar. Código 100. Code producto igual 100. A ver, vamos a ponerle color. No hay ninguno blanco. Azul. Color azul. Esto lo toma bien. Categoría calzado. Calzado. El código de producto, creo que hay un problema con la conversión. Porque estos son números y yo la variable la declaré como un string, o sea, una cadena de texto. Entonces puede ser que haya un conflicto en esa parte. Y a ver, vamos a ver los otros si funcionan. Stock disponible. En el caso de stock disponible es un número fijo. También capaz de pasar lo mismo. Vamos a poner acá el número. Sí, lo mismo, error de sintaxis. Categoría funciona, color, bueno, foto no. Pero es distinto el error. A ver. Precio de lista. Oso. Error de sintaxis. Falta operador en la expresión de consulta. Precio de lista. A ver. Vamos a cambiar acá. Voy a poner code. Code. ¿Cuánto? Code producto. Así como está. Code producto. Falta el operador. Terminar. Pero acá está el operador. Vamos a poner like. No coinciden los tipos de datos. No coinciden los tipos de datos con la expresión de criterios. Qué tontis. Producto. No coincide. Y si pongo color. Sí, en el caso de los textos no hay problema, pero para los números genera un conflicto. Bueno, yo quería hacerlo sencillo, pero habrá que hacer el paso largo. Vamos a dejarlo acá. A ver si... Un segundo. Acá dice code... ¿Cómo era? Code producto. Vamos a probarlo. Code producto. Y acá, como se trata de números, voy a tener que poner val para convertirlo
en valor numérico. A ver si de esta forma se soluciona y me trae el código del producto. No, no coinciden los tipos de datos con la expresión del criterio. Mercadería, where code, producto, igual a 100. Qué raro. Very strange. Ah, no, me equivoqué. Pic, pic. Code producto. A ver, stock disponible. En este caso, como hay una separación de espacio en blanco en el nombre del campo, sí o sí tiene que ir entre corchetes. Disponible. Stock disponible. Vamos a ponerle 5. No coincide los tipos de datos. No coincide el tipo de dato. Sí, tiene que haber un problema con lo que es el formato. Pero qué raro que, a pesar de haberlo cambiado, me lo tomé, no me lo quiera tomar. Si yo le saco las comillas, ahí sí. Entonces en la estructura de los números, como son las comillas, entonces me genera el error. Vamos a poner el código de producto. Código de producto. Y ahí lo trae. Bueno. Vamos a sacarle este val. A ver si sin el val lo trae igual. Sí, sin el val lo trae igual. Entonces el problema eran las comillas simples. El problema es que las comillas simples no las puedo omitir. Porque aquellos datos que tienen texto... A ver, vamos a probarlo. Color. Azul. Sí, aquellos datos que tienen texto le estarían faltando las comillas. Bueno. Quería hacerlo de la manera simple, pero no se puede. Así que vamos a hacerlo de la manera compleja. A ver, esto de ejecutar consulta, vamos a hacer un procedimiento. A ver, vamos a ver si se puede hacer un procedimiento. Antes del procedimiento, vamos a ver la variable. Que era stock disponible. Y este era criterio. Entonces, código producto, 100, listo. Stock disponible, si yo pongo 5, falta el operador. Stock disponible, 10, falta el operador.
En cambio, si lo escribo entre corchetes, stock disponible, ahí lo toma bien. Bueno, perfecto. Listo. Detalles a tener en cuenta. Bueno, por lo tanto, acá necesito saber si estoy trabajando, o sea, si el dato si yo estoy seleccionando es un número o va a ser un texto. Porque depende qué opción se elija, va a ser una estructura distinta, o sea, va a ser una estructura o va a ser la otra. Así que acá vamos a ver solamente donde tenemos números, código, precio, stock. Y no, acá en el talle hay un guioncito, así que este guión me lo tendría que tomar como un texto. Así que tenemos 3 campos con números: código, producto, precio, de lista y el stock disponible. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Voy a crear el criterio. Vamos a ponerle, voy a dejar el criterio, y el criterio le voy a decir que ¿dónde están los options? Acá, el criterio. En el momento que haga clic con cualquiera de estos options, este criterio va a estar guardando texto, la palabra texto, como quien dice texto, para decir, bueno, vamos a poner acá print criterio. Entonces hago clic acá y me guarda texto. Sea cual sea el opción que elijo, hay texto. Pero select case index en select, cuando seleccione el 0, este criterio va a ser igual a número. Texto, texto, número. Y después lo demás, todo texto. Y este número. Entonces, cuando seleccione el código, esta variable criterio va a ser el número. Case 3 y case 4. Lo mismo. Esta variable criterio va a ser igual a número. Y criterio va a ser igual a número. Lo escribí, pude haber hecho un procedimiento con una sola línea, pero como es acá también una sola línea, lo escribí directamente. Entonces, cuando se seleccione, dependiendo del option, va a ser número. ¿Por qué voy a usar esto? Porque acá vamos a hacer un procedimiento para las consultas. Agregar procedimiento, lo vamos a poner ejecutar consulta o consulta. Y acá es donde voy a estar armando, dependiendo esta variable. Si criterio es igual a texto, entonces va a ser una estructura. Caso contrario, va a ser otra estructura SQL diferente. Bien. Por un lado voy a solucionar, entre comillas, el problema de los números, pero todavía sigo teniendo un problema con aquellas palabras que tienen una separación en blanco. O sea, aquellas que tienen espacios vacíos me van a generar dificultades. Pero vamos por partes primero. Vamos a decirle lo siguiente. Si es un texto, entonces la variable SQL tiene que capturar select todos los campos. Voy a reemplazar criterio por otra palabra. Reemplazar criterio por tipo dato.
tantas veces aparecía. Oh, me olvidé de especificar que iba a ser la palabra completa. Ahí está, porque criterio está escrito acá también. Ya me apareció 20 veces. Tanto escribí. Reemplazar, criterio, tipo de dato, solo palabras completas. Ahora sí. Reemplaza todo. Menos mal que se puede volver para atrás. Acá criterio quedó intacto. Pero qué raro que aparezca 6 veces. Tipo dato. Ahí está otra vez. Ahí está, tipo dato, tipo dato. Listo. Ahora sí me quedo más tranquila. Listo. Entonces, tipo dato, si el tipo de dato es un texto, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acá, la variable criterio, que ahora la voy a volver a declarar, va a capturar index.caption, como lo habíamos hecho en un principio, para que lo reemplace automáticamente acá en el Word. Entonces selecciona todos los campos from de la tabla mercadería, where, concatenamos criterio, like o igual a la información que está en la caja de texto. Acá sí o sí necesita las comillas simples. Vamos a traer, a ver cómo se llama, call consulta. Vamos a los botoncitos, call consulta. Descripción, botines. Me faltó el end if. Descripción, botines. Voy a meter todos los botines. Color azul. Me trae el color azul. Bueno, con lo que es la parte de texto no hay problema. Caso contrario, va a ser una secuela distinta. Select from mercadería, where criterio txt valor punto text, pero acá era sin, ahí está, sin las comillas simples, porque van a ser los números. Código 100, lo ejecutamos y ahí lo trae. Descripción, vamos a poner marca Nike, y lo trae sin ningún inconveniente. Entonces, hasta acá solucionamos el tema de los números, cuando tenga que trabajar con números. Pero sigue habiendo un problema con stock disponible y precio de lista. Stock disponible, si yo pongo 10, me tira el error, porque tenemos lo que serían los espacios en blanco. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es buscar dentro de los campos, puede ser acá mismo en la consulta o en otra consulta aparte,
buscar dentro de los campos y decir que aquellos que tienen un espacio en blanco, reemplazarlo, ya sea por un guión bajo. O, no, reemplazar por un guión bajo no, o sea, ponerle los corchetes al inicio. Habíamos visto las funciones de texto. Teníamos la función left, right, mid. Función mid. Voy a hacer un procesamiento aparte para no hacer lío. Espacios. Yo sé cuáles son los campos que tienen los espacios. A ver. Campo. Tabla mercadería. Punto fill. A ver, vamos a hacerlo más directo. 0, 1, 2, 3. 3 y 4. Vamos a ir al 4 directamente. Entonces ahí estoy capturando este campo. El campo va a ser igual a, entre corchetes, concatenar campo. Y acá lo cerramos. A ver. Espacios. Ah, yo tengo otro botón acá. Tenía dos botoncitos. Para consulta, call, espacios. Y esta variable campo voy a declararla provisoriamente acá. Campo as string. El tema es que al ponerle string lo estoy convirtiendo en una cadena de texto. Pero no importa, pues es un texto, está bien. El problema era acá después. Entonces, campo string. A ver, vamos a ponerle acá. Vamos a hacer un SQL. Vamos a ponerle call espacios. Voy a llamarlo acá, call espacios y en el criterio campo. Quiero ver si funciona. Stock disponible. No, respondo 10. Tabla mercadería. Pues estoy trabajando con mercadería. Tabla SQL. Stock disponible. Yes. Variable de tipo objeto. Variable de bloque no definida. Qué raro, pues esto me tendría que traer aunque sea el campo, punto name. Precio de stock disponible. Ahora sí lo trae. Está bien, entonces se puede hacer. No hay ningún problema, se pueden concatenar los corchetes. El tema es que me gustaría que revise aquellos que tienen espacios y que automáticamente les ponga el campo
o sea, al criterio lo reemplace con este mismo criterio, pero con corchetes. A ver si lo podemos hacer antes de finalizar la clase. Ahora que vemos que funciona. Oso. Piruchi. Ahí está. Bien, vamos a ponerle for. Que revise todos los datos. Desde la primera columna, pues son las columnas, hasta la última columna. Columnas. Y ahí tiene que revisar aquellos que están vacíos. Sí, con mid en tabla mercadería punto fields punto name, donde tiene que comenzar. Tiene que comenzar, bueno, en el inicio. Si encuentra algún espacio vacío, entonces end if. El criterio va a ser igual a... Ah, no, pero después la variable criterio me va a quedar con las... O sea, yo estoy reemplazando la variable criterios y me va a quedar esa variable criterio con estos corchetes. No, de esta forma no lo puedo hacer. No, lo voy a tener que hacer manualmente entonces. Dependiendo cuál seleccione de estos acá que dice el número, sería el 3 y el 4 solamente, y acá le agregaría campo. Necesitaría agregarle este. Porque, y acá también tendría un inconveniente a tener en cuenta, porque si es un texto y tiene espacios en blanco, supongamos que yo acá digo por ejemplo, si dice descripción del producto, en caso de, no sé, quiera agregarle algo, descripción del producto, entonces tendría que tener en cuenta también el espacio en blanco acá. Y si es un número, también el espacio en blanco. Así que bueno, esta partecita la voy a dejar hasta aquí para poder continuar la próxima clase. A ver si puedo encontrar para poder hacerlo más automático y no tener que estar uno por uno capturando 80 variables. Pues la idea de usar el procedimiento es hacerlo más corto, no más extenso. Entonces lo voy a pensar bien esta parte de los espacios para los corchetes. Si no, la otra solución es reemplazar los espacios en blanco por guión bajo. Esa sería otra solución. Y ahí ya nos sacaríamos el problema de encima. Pero, no, bueno, por un tema visual, a mí no me gusta que haya guiones bajos acá. Entonces tendría que ser, bueno, visualmente los guiones bajos reemplazarlo por un espacio en blanco, y cuando se cargan en el flex reemplazarlos por guión bajo. Entonces ahí ya no, pero no sé, lo voy a pensar. En la próxima clase terminamos con esta parte, ya que en sí lo que es la consulta funciona. Terminamos esta parte para que quede bien y vemos el tema de las fotos, ya que acá vamos a usar, hay una función que nos permite copiar las imágenes, o sea, yo puedo buscarla a lo largo de todo mi equipo y hacer una copia y guardar el archivo en
en la ruta donde tenemos la base de datos. Entonces vamos a ver, se llama file copy para poder copiarlos, y luego los usuarios para otorgar los permisos, usuario común o administrador. Así que ya cada vez falta menos para terminarlo. Estos proyectos de base de datos son más extensos, mucho más largos, porque siempre está bueno ir agregando cosas distintas. O sea, para que el proyecto no quede así nomás simple, ir agregando bastante cantidad de datos. Así que lo continuaremos la próxima clase. Así lo hacemos más prolijito.